El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les bendiga ricamente a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos, apreciados consiervos. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Judeocristiano Rema Internacional. En esta ocasión quiero compartir con usted una reflexión que la he basado en la segunda carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 5 a los Corintios. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Y dice así, la gloriosa y bendita palabra de Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos bendiga por su santa palabra. Esta reflexión la he titulado Jehová, justicia nuestra. Jehová, nuestra justicia. La Biblia enseña que Dios es un Dios justo y su justicia prevalece en todo el universo creado por él. Su justicia es perfecta. Su justicia es inmutable, no cambia. Dios no tiene en su carácter, Dios no tiene cambio. Y su justicia, en el ejercicio de su justicia, también vemos la inmutabilidad de nuestro Dios. Quiero recomendarle que para tener un marco más amplio de lo que es la justicia de Dios, el carácter de un Dios justo como el que nosotros tenemos y en el cual nosotros creemos, quiero recomendarle dos disertaciones que están en nuestro canal ministerial Rema-al-Medio TVNet. Están tituladas Teodicea para todos y la otra disertación está titulada Leyes de la Teodicea Divina. Este vocablo, justicia y sus derivados, justificación, justificados, se encuentran muchas veces en la palabra de Dios. El tema incluso de la carta a los romanos es acerca de la revelación de la justicia divina. Viene del griego dike, ¿sí? Este vocablo griego se tradujo como justicia. Y también, si miramos el idioma hebreo, el idioma en que se escribe el antiguo pacto, el vocablo justicia viene de la expresión hebrea tzedek. Y esta expresión está representada de una manera pictográfica en una de las letras del alefato hebreo. El alefato hebreo, les recuerdo que tiene 22 caracteres y cada carácter, antes de ser un grafo, primero fue un pictograma. Bien, el pictograma de una de las letras del alefato hebreo justamente
habla de la justicia del Señor. Su pictograma es un dibujo de una especie de paisaje que tiene al fondo un árbol, pero para llegar a ese árbol hay varios caminos, ¿sí? Y solo uno de ellos, entre varios caminos, es el que te lleva directo al árbol. Ese árbol es representativo, es simbólico de nuestro Señor Jesucristo, el justo, o como se le dice a él en hebreo, el Sadik, el justo. Esta letra es la letra cuyo valor es de 90 y está antes, la letra 90 está antes de la letra que vale 100 en el alefato hebreo, y es la letra Kof. Esta letra Kof tiene un valor de 90 y es posterior a la letra Sade, cuyo valor es de 90 y antecede a la letra Kof y representa la justicia. O con esta letra se escribe la expresión justicia en hebreo, que se dice Sedek. Es interesante entonces que el pictograma nos envía un mensaje, una verdad espiritual, y es la siguiente. Antes de la santidad, que representa la letra Kof y cuyo valor gemátrico es de 100, antes de la santidad es la justicia. Antes de la santidad es la justicia. Así como el 90 es antes del número 100. 90 es el valor de la letra Sade, con la que se escribe la expresión hebrea Sadik, o sí, Sadikim, que sería justo o justos, y con la que se escribe la palabra justicia, que recuerdo, es la expresión Sedek. Entonces, esta verdad espiritual está representada aquí de una manera muy sorprendente. Antes de la santidad es la justicia. El significado de esta expresión justicia, que se dice en hebreo Sedek, nos habla de rectitud, ¿sí? Nos habla de rectitud, así como el único camino que nos conduce al Señor, que es el árbol de la vida, en el pictograma que representa la letra Sedek. Así como el Señor es el árbol de la vida, hay un solo camino, un camino recto, que es el que nos lleva hacia Él, y es la rectitud, la justicia. Interesante cuando el apóstol Pablo dice que Dios nuestro Padre Celestial, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Ese es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, cuando dice el profeta inspirado de Dios: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz del Calvario, cuando Jesús moría allí, ofreciéndose como un sacrificio por nuestros pecados, Dios le imputó a él, Dios nuestro Padre le imputó a él, a nuestro Señor Jesucristo, toda la carga pecaminosa de todos los seres humanos, toda la carga del pecado, toda la inmundicia, todo lo nocivo, todas las enfermedades, todas las iniquidades de los seres humanos, y en especial la de aquellos que somos creyentes en Yeshua, la de aquellos que somos creyentes en su sacrificio. Jehová, Dios el Padre, Dios nuestro Padre, cargó en él, le imputó a él todos nuestros pecados.
San Pablo, cuando escribe acá a los Corintios, nos hace ver esa poderosa verdad, que al que no conoció pecado, es decir, al Señor, porque Él en su vida no cometió pecado, no hizo pecado, no nació en pecado, al que no conoció pecado, le hizo o cargó en Él el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos justificados por la fe en Él. Esta verdad también la ratifica el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Romanos en el capítulo 5 y el verso 1 de la carta a los Romanos. Dice el apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa transacción que se hizo en la cruz del Calvario, esa transacción en la cual Dios, nuestro Padre, imputó en el Señor Jesús toda la carga de nuestro pecado, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa transacción también nos habla de que por nuestra fe en Él, por nuestra fe en su sacrificio, nosotros alcanzamos perdón, alcanzamos redención, alcanzamos justificación y alcanzamos la paz. La justificación es una de las doctrinas más sobresalientes de las Escrituras. La Biblia nos enseña que por nuestras justicias nosotros no podemos alcanzar la salvación, el perdón, la declaración de inocencia de parte de Dios. Por nuestras justicias no podemos alcanzar el veredicto de inocencia de parte del juez de todo el universo. No podemos. La única forma de poder alcanzar la justicia de Dios es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por su fe, la fe que Él imputó en nosotros. En esa transacción que se hizo en la cruz, Dios el Padre le imputó al Señor todo nuestro pecado, toda la carga pecaminosa de nuestro pecado, de nuestras iniquidades, y nos transfirió a nosotros la justicia de su Hijo inocente, su Hijo que es perfecto. Él a nosotros nos declaró inocentes. Fue una transacción realmente maravillosa. Fue una transacción divina. Mientras Yeshua, nuestro Señor, cargaba nuestro pecado, el Padre nos transfiere, a cambio de nuestra fe en el sacrificio de su Hijo, nos transfiere la santidad, la justicia, la perfección, la inocencia de su Hijo, el Redentor. Yeshua es nuestro Redentor. Ahora bien, uno de los nombres más sobresalientes y de los que más me gusta a mí, con los cuales se revela nuestro Dios, es revelado allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, los versos 5 y 6. El profeta, a grandes rasgos, lo que dice en esos dos versos es que nosotros tenemos un Redentor, nosotros tenemos un Salvador, nosotros tenemos a un justificador, ¿sí? Que es nacido de la descendencia de Isaí, del cual nace David. Y en este verso del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 5, nos dice que ese renuevo, nos dice que ese Salvador, nos dice que ese Redentor, nos dice que aquel que nos iba a imputar la justicia divina es Yeshua, es Jesús de Nazaret, descendiente del rey David. El descendiente, el renuevo del rey David sería ese Salvador, ese Redentor, ese Goel, que eso es lo que significa
la palabra Goel significa redentor, el redentor. Ese redentor sería descendiente de el rey David. Y en el verso 6 nos dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías en el capítulo 23 nos dice que el nombre de ese justificador, de ese que nos imputaría la justicia de Dios, el nombre de esa deidad, el nombre de nuestro Dios es Jehová Sidkenu. En hebreo se dice Yahweh Sidkenu y se traduce como, según Reina y Valera, se traduce como Jehová justicia nuestra. Jehová justicia nuestra. Bien, mirando el valor gemátrico de estas dos expresiones, Jehová justicia nuestra, encontramos lo siguiente, y voy a desglosarlo para que usted vea la poderosa verdad espiritual que se encierra en el significado de estas dos expresiones. Jehová justicia nuestra. En el hebreo la expresión justicia nuestra es una sola. ¿Sí? Es una sola. Entonces, miremos tal como ha sido revelado en las Escrituras. Jehová, la traducción se toma de las 4 letras del tetragrama hebreo que representa el nombre de nuestro Dios, el nombre personal. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Eso se tradujo como Jehová. Y la expresión, bueno, esta expresión, Jehová, tiene un valor de 26. 26. Si nosotros reducimos ese valor gemátrico de estas 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei, que representan, nuevamente le digo, el nombre de nuestro Dios, eso queda reducido a 8. 8 es un valor numérico que nos habla de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Él incluso de otras maneras también se le denomina así, el eterno, por su carácter. Él es un Dios eterno, no tiene principio ni tiene fin. Esto es lo que significa esta expresión. El nombre de Dios habla de su eternidad. Ahora bien, la expresión que el profeta Jeremías nos dice a continuación, justicia nuestra, ya les dije que es una sola expresión, y eso en hebreo se dice Sidkenu, Sidkenu, justicia nuestra o nuestra justicia. Él es nuestra justicia. ¿Quién? Yeshua. Y ya lo expliqué, según la carta del apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto, capítulo 5, verso 21. Él es nuestra justicia. Dios en su Hijo nos imputó a nosotros la justicia de Él, mientras que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, Él nos transfiere la justicia de su Hijo por la fe que tenemos en Él, por la fe que tenemos en su sacrificio. Esta expresión Sidkenu se escribe con las letras Sade, ¿sí?, del hebreo, la letra Dalet, la letra Kof, la letra Nun y la letra Baf. Sade, Dalet, Kof, Nun y Baf. ¿Cuál es el valor numérico de estas letras, de esta expresión Sidkenu, que se traduce en nuestra justicia? Esto da 250. 250. Si nosotros reducimos, si hacemos la reducción de esta expresión, 250, su valor, sumando los números entre sí, 2 más 5 más 0 nos da 7. Ya de entrada aquí nosotros debemos entender que el número 7 está asociado directamente con la perfección divina.
El número 7 es el número de la perfección divina. Entonces, la justicia de la cual está hablando aquí el profeta es perfecta. Por eso fue que los profetas dijeron que todas nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. Efectivamente, la única justicia que es perfecta es la de Dios. La justicia que viene de los hombres no es perfecta, es falible y muchas veces es injusta. La justicia que ellos administran, que un juez terrenal aquí administra, es injusta, es imperfecta, definitivamente. Eso lo vemos a diario. Mire el caso, por ejemplo, de lo que hoy está sucediendo en Cuba. La imputación que hizo la justicia divina, la justicia terrenal, la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica al dictador cubano Raúl Castro. ¿Cuántos años tuvieron que esperar los padres de aquellos jóvenes que fueron asesinados, que fueron vilmente asesinados por el régimen cubano, socialista, comunista, ateo, de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro en Cuba? ¿Sabe cuántos años tuvieron que esperar para que fueran llamados a rendir cuentas a la justicia estas personas? Y solamente uno, porque el otro ya falleció y se fue sin rendir cuentas, se fue a la eternidad. Es evidente que la justicia divina lo va a alcanzar en su momento. Ante el juicio del gran trono blanco, el alma de Fidel Castro aparecerá y escuchará la sentencia del juez del universo. Bien, Raúl Castro, su hermano, fue imputado 30 años después de haber cometido este delito. 30 años. Este es solo un ejemplo pálido de lo que estoy diciendo. La justicia de los hombres no es recta. La justicia de los hombres es torcida. Es como dice el profeta. Son como trapos de inmundicia delante de la justicia divina. Bien, esta expresión Sidkenu se escribe con las letras Sade, que tiene un valor de 90. Dalet tiene un valor de 4. Kof tiene un valor de 100. Nun tiene un valor de 50. Y la letra Baf tiene un valor de 6. Si usted suma el valor de cada una de estas letras, eso le da 250. Si lo llevamos a un dígito, 2 más 5 más 0 nos da 7, como ya expliqué. Y 7 es el número de la perfección divina. ¿Cuál es la verdad aquí implícita en la numerología de esta expresión? La verdad implícita es que la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Estamos hablando de la justicia que Dios nos imputó a nosotros por la fe en su Hijo Jesucristo. Justicia perfecta. Justicia que no tiene parcialidad. Es una justicia que proviene de un Dios que es perfecto. Por eso, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando uno califica o juzga los actos, los hechos, los procedimientos de una persona. A mí me da mucho temor señalar a una persona como pecador o como impío o como injusto sin conocer yo exactamente el cuadro general de una situación en la que una persona sea imputada. Me da mucho temor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros no debemos tomar el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es el lugar de juez. Y debemos confiar en que la justicia de Dios es perfecta. A veces puede llegar tarde, pero llega, ¿sí? Y es una justicia imparcial. Es una justicia imparcial. Es perfecta. Existe hoy una tendencia muy generalizada de señalar a cualquier persona
que procede mal, que comete una falta, que comete un delito, existe una tendencia que es global, que es general, la de una vez señalarlo como un pecador, juzgarlo y señalarlo como un pecador. Esto hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿significa esto que nosotros no podemos juzgar conductas inapropiadas, juzgar a una persona que comete una falta, un delito? No. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que al que juega con el pecado, al que practica el pecado, al que comete un delito, una acción que ante los ojos de Dios es desagradable, que no es recta, que es un hecho torcido, a esta persona hay que juzgarla. Pero lo que realmente se debe juzgar no es a la persona. Lo que se debe juzgar es la conducta, la ética, el proceder de esta persona. Y al hacerlo, hay que hacerlo con justo juicio. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, lo dijo claro: no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Por eso es que juzgar un procedimiento, una mala ética, una mala conducta, juzgar a una persona que ha cometido una falta, que ha fallado en su testimonio de fe como cristiano, ha fallado, es una actividad muy compleja, muy difícil, porque hay que tener un conocimiento completo de lo que es la justicia divina, para que en el proceso, en el juicio, en el litigio que se haga contra esa persona, nosotros procedamos con la sabiduría, con el entendimiento, con la rectitud con la que Dios actúa cuando Él imparte justicia. Interesante. Ahora, si nosotros sumamos 250, como ya dije, es el valor numérico de esta expresión Sidkenu, eso nos va a dar 7. Reducido a un dígito nos da 7. Y ya dije que representa la perfección de la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Si nosotros sumamos este valor de 7 con el valor reducido del nombre personal de Dios, que ya dije que es 26 y reducido da 8. Si sumamos 8, ¿verdad? 8 más 7, eso nos da 15. Y nuevamente reducimos esta fracción o este número, 15. 1 más 5 nos da 6. 6 nos apunta en las escrituras a la letra Baf. Y la letra Baf es el pictograma de un clavo. Y también nos habla de el hombre. El número 6 nos habla del hombre porque Dios creó al hombre en el 6º día. Increíble entonces es que la justicia divina es lo que yo puedo interpretar aquí cuando yo sumo el valor numérico de estas dos expresiones. Jehová, justicia nuestra, Yahweh Sidkenu. Cuando yo sumo estas dos expresiones nos da 15 y reducido a un dígito 6. Increíble es que como el 6 representa el número del hombre, número de hombre 6, yo puedo interpretar que toda la justicia de Dios nos fue impartida en un hombre, y ese hombre es nuestro Salvador, Yeshua, aquel que siendo Dios se hizo hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres, nos hiciéramos hijos de Dios, justificados plenamente, declarados por el trono de la justicia divina como inocentes, es decir, como si nunca jamás hubiéramos pecado. Maravillosa justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Meditemos en esto, meditemos mucho más en el carácter de el Dios que es nuestra justicia, Jehová Sidkenu, y que el Señor le bendiga en el resto de este día, a usted, a los suyos y a todos sus parientes y colaboradores en el ministerio. Espero sus comentarios en el canal de televisión en donde usted está viendo esta disertación.
nuestro canal ministerial Rema-al-Medio TVNet. Si no se ha suscrito, suscríbase y envíeme sus comentarios o si tiene impresiones, si tiene alguna pregunta, con todo gusto. Tómese la libertad para hacerme la pregunta que usted quiera. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo siga viendo y le siga impartiendo su misericordia y su justicia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.